Bienvenidos al encuentro virtual online número 40. Hoy hablaremos del arte del coaching 2. Dos modos de observación, estructura e historia. ¿Cómo podemos observar el coaching ontológico? Lo podemos hacer de dos maneras, desde el punto de vista de su estructura y desde el punto de vista desde su historia. Desde el punto de vista desde su estructura, lo podemos hacer a través de lo lingüístico y desde la historia a través de la antropología. Cuando esta observación está basada en la estructura, hablamos de un análisis sincrónico. ¿Qué es sincrónico? Que se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho, fenómeno o circunstancia en perfecta correspondencia temporal con él, o con los mismos intervalos, velocidad o periodo que otro hecho, fenómeno, movimiento, mecanismo, etc. Y cuando está basado en la historia, hablamos de análisis dicrónico. ¿Qué es dicrónico? Que se ocupa de un hecho, fenómeno, circunstancia desde el punto de vista de su evolución en el tiempo. Estas dos formas de observación las combinamos en forma simultánea, en formas separadas, ya que son muy diferentes. La estructura la determina el comportamiento, lo que un ser humano, una máquina, etc., lo que se pueda realizar o no. Como postulaba Maturana, los seres humanos pueden hacer lo que su estructura biológica se lo permita. Este postulado tiene mucha importancia, ya que durante largo tiempo hemos sostenido diferentes interpretaciones, por las cuales no se ha podido encontrar bases biológicas acerca de qué los seres humanos pueden hacer. Al observar el comportamiento de una persona, podemos observar que tiene una estructura plástica, cuya base radica en la plasticidad de nuestro sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Significa que podemos aprender. Nuestras experiencias y la de los demás permite que nuestra estructura cambie. Actuamos como somos. Estructura actual. Pero esas mismas acciones nos permiten convertirnos en alguien diferente. Nuevas estructuras. El coaching ontológico es posible debido a la plasticidad de la persona. El coaching ontológico consiste en diseñarnos para el futuro. Consiste en llegar a observar nuestra forma de ser con el fin de transformarnos para seguir formándonos por nuestra cuenta y en la dirección que escojamos. ¿Qué determina nuestra elección? Está siempre determinada por nuestra estructura actual. Esta posibilidad de elegir está basada en la capacidad reflexiva del lenguaje, sin dejar denominados estructuralmente. Inventamos la libertad al ser capaces de observar cómo actuamos y de actuar sobre nosotros mismos a partir de esta observación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La libertad es ilimitada? No. La libertad de la cual dependemos está siempre ligada a nuestra determinación estructural. Solo podemos cambiar en cuanto nuestra estructura lo permita. Nuestra libertad depende de nuestra estructura. ¿Qué responsabilidad tiene el coach? El coach tiene la responsabilidad de revisar las expectativas que pueden crear en su coaching. La mejor herramienta puede producir los mayores desastres si se usan sin reconocer sus límites. ¿Qué requerimos para poder interpretar nuestra estructura actual? Requerimos de la historia. La regla fundamental en este punto es la siguiente. La estructura de un sistema es el resultado de su historia. La historia ha permitido comprender por qué somos como somos. También somos fabricantes de nuestra historia. Efectuamos acciones que cambian la historia en el futuro y que pueden romper patrones heredados del pasado. Un buen coach ontológico sabe cómo jugar con ambas y está infundiendo la levedad del coaching. En la levedad del ser reside nuestro más fuerte poder para superarnos y transformarnos. Dominios de observación del coaching ontológico. ¿Cuáles son esos dominios de observación del coaching?
Es el experiencial, es el discursivo, el de ejecución, el moral y el emocional. Vamos a hablar ahora del dominio experiencial. Para comprender a la persona, quién es esa persona, es importante conocer su historia. Esta historia está compuesta por las diferentes experiencias que han transitado. Esto tiene que ver con las acciones que ha tenido a lo largo de su vida. Muchos acontecimientos a lo largo de la misma no son registrados o son olvidados. Para recobrar las experiencias del coachee, primero, el coach debe basarse en las experiencias significativas del coachee. Segundo, muchas veces el coach debe escuchar un silencio significativo en la forma en que el coachee habla de su pasado. Para escuchar el silencio del coachee, primero observamos si el ánimo está de acorde con la información que está dando el coachee. Segundo, observamos la postura corporal del coachee. De una manera u otra, el coach se da cuenta que algo está faltando para producir la coherencia de la persona del coachee. Cuando esto sucede, el coach debe formular preguntas, seguir pistas que el coachee da para revelar lo dicho o no. El aspecto más importante en una charla de coaching es la historia de experiencias por las que el coachee ha transitado. Hay que observar las experiencias significativas para darle sentido a su presente. Generalmente el coachee está inmerso en su propio pasado. El coach debe evitar quedar instalado en el pasado del coachee y debe poner énfasis en el futuro. El coaching ontológico es efectivo cuando, como resultado, el coachee se libera o suelta el pasado. El coaching en sí mismo es una experiencia de vida para el coachee que puede modificar profundamente su vida. El segundo dominio del cual vamos a hablar es el dominio discursivo. Una historia se construye alrededor de juicios y o explicaciones sobre por qué ocurrieron esas experiencias. En una historia le otorgamos sentido a los acontecimientos y los cargamos de significación para nuestra vida. Ejemplo, X nos cuenta su historia, solo sabemos los juicios que tiene sobre esa historia. Sobre esa base solamente no podemos hacer coaching. Para hacerlo, debemos obtener, además de su historia, la experiencia a la que se refiere la historia. No quiere decir que dicha historia no tenga que revisar fundamentos, requeriríamos revisarlos. La regla fundamental del coaching ontológico es la de separar siempre la historia de la experiencia, a la explicación del fenómeno o al juicio de las acciones. El coach acompasa al coachee a que tome su historia en forma liviana, haciendo que la conversación así lo sea. De esta manera, el coachee podrá separar cada cosa. Para saber de qué manera es el coachee, lo hacemos a través de la escucha. No solo cómo es, también su vida, de qué tipo de quiebres tiene, la relación que tiene con los otros, etc. Los niveles cuando hablábamos sobre historias del coachee son 1. Sobre la historia que el coachee tiene de su quiebre. 2. La historia de la persona y de su mundo. 3. Las historias enclavadas en el discurso histórico al que pertenece el coachee. Una está dentro de la otra. Un coach es efectivo si es capaz de alcanzar los 3 niveles. Por lo tanto, puede ir más allá de la historia sobre el quiebre. Las historias y narrativas aún más grandes sostenidas por la comunidad, historias que suelen existir hace largo tiempo y que ya estaban ahí mucho antes que la persona naciera, se denominan historias mayores, metarrelatos o discursos históricos. Ante el discurso del coachee, el coach debe accionar, no quedarse en la persona del coachee. No puede ser intimidado. A medida que el coachee habla, el coach escucha los discursos históricos que trae el coachee y observa los mismos que están detrás del coachee. Tercer dominio es el de ejecución. Incluye la manera en que realizamos las cosas, como resultado de nuestras historias. A veces no tenemos noción de cómo hacemos las cosas.
las tomamos como una forma natural de hacerlas, en transparencia. No siempre hacemos las cosas sin sentido, porque la comunidad lo hace. El no hacer las cosas en la forma en que las hace la gente de la comunidad trae importantes consecuencias. Los niveles en el dominio de ejecución son: 1, el nivel situacional; 2, el nivel de la persona; 3, el nivel de la comunidad. El nivel situacional contiene la condición que abre la conversación del coaching. La forma en que actúa en determinada situación debe ser observada por un coach como una forma particular de actuar. A la forma propia de hacer las cosas se la denomina juegos primarios de las personas. A veces adoptamos algunos juegos primarios simplemente porque eran los disponibles cuando estábamos creciendo. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros pares, etc. pueden haber jugado una parte muy importante de nuestro aprendizaje. Adoptamos esos juegos primarios como una manera de sobrevivir. Vamos a hablar del dominio moral. Es el cuarto. Este dominio define lo que es posible para el individuo y lo que no lo es. Lo que es posible o no lo es. Lo que es necesario, lo que no lo es. Lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Este dominio está influenciado por los demás. Es importante que el coach examine los límites morales. El coach debe tener presente que lo que es posible o necesario o aceptable para él no lo es para el coaching. Es importante aceptar que la otra persona es diferente a nosotros. Al hacer coaching, nunca tenemos una imagen clara y completa de los límites morales del coaching. Y muchas veces podemos corregirlo, pero muchas veces es demasiado tarde para corregir. Para reducir el riesgo de este quiebre, debemos convenir de antemano con el coachee que nos haga saber cuándo estamos acercándonos a su límite. Vamos a hablar del dominio emocional. Al ser humano lo observamos en un estado emocional u otro. Ánimos y emociones son distinciones que un observador hace basándose en su juicio de la predisposición de acción de una entidad, individuo, familia, organización, país, etc. A una persona la vemos según la manera de actuar. Si una persona no ve posibilidades o futuro, diremos que esa persona está deprimida o en un estado emocional negativo. Si al contrario, observamos a alguien manifestándose con muchas posibilidades por delante, diremos que está entusiasmada o que está en un estado emocional muy positivo. También podemos observarnos a nosotros mismos como lo hacemos con los otros. El ser humano vive dentro de una estructura de temporalidad, en lo que el pasado, el presente y el futuro están conectados. Siempre se puede atribuir un estado emocional u otro basándonos en la forma que actuamos y estamos en el mundo. El dominio emocional establece los límites de lo que se quiere lograr en el futuro. El ánimo del coachee especifica lo que es posible alcanzar en la conversación de coaching. También es importante el estado de ánimo del coach. Una conversación de coaching debe fluir como resultado de lo que sea que el coach y el coachee hagan. La conversación de coaching no es una lucha de poder entre el coach y el coachee. El coach debe ser capaz de traer al coachee haciéndole preguntas que le permitan al coachee moverse en una sola dirección. El coach debe ser el líder de una conversación de coaching. El contexto más importante para tener una charla de coaching es el contexto emocional, que el coach sea capaz de diseñar y producir. Una buena conversación de coaching depende del contexto emocional adecuado. Hay aspectos que se deberán tener en cuenta para crear diferentes estados de ánimo en una charla de coaching. El ambiente físico, el tono de voz del coach, la distancia entre ambos, etc. El aspecto más importante es la charla misma y la capacidad del coach para diseñar la charla de coaching. El coaching ontológico no solo consiste en diseñar estados emocionales,
ya que por sí mismos ellos no producen los cambios ontológicos hacia los cuales pueden estar dirigido el coach. Teniendo en cuenta que si el coachee no está en un estado emocional adecuado, no puede ocurrir cambios emocionales. Para esto el coach debe conducir al coachee a un contexto adecuado. Y vamos, el sexto dominio, y es el último, es el dominio físico. La persona está generada por capacidades biológicas y por la capacidad de lenguaje. Si afectamos nuestra estructura biológica, podemos afectar la base cuando emerge la persona. La persona es un fenómeno totalmente biológico, pero además la persona constituye un dominio fenomenológico diferente. La corporalización de la persona se denomina cuando es el cuerpo acorde con lo que la persona es. El cuerpo entonces se convierte en un importante dominio de observación del coach. El coach tiene las claves para llegar al alma de las personas. Las posturas físicas se manifiestan de acuerdo a las emociones y conversaciones privadas. Al observar los ojos de las personas, sus gestos y movimientos, pueden saber lo que está ocurriendo en sus dominios emocionales y lingüísticos. Para lograr ser excelentes coach, hay que ser observadores competentes del cuerpo de la gente, su lenguaje corporal. Lograr saber qué reacción está teniendo el coachee antes que él mismo se percate. El lenguaje corporal expresa la forma en que estamos, en que nos movemos, todo expresa quiénes somos. Para que un coach pueda ser escuchado con autoridad, nuestro cuerpo debe adquirir autoridad en sus movimientos y posturas. Si queremos ser escuchados con confianza, nuestro cuerpo debe despertar esa confianza. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video.